Adelante, Vicky. Muy buenas tardes con todos, ¿cómo están? Yo soy la licenciada Victoria Palomino y vamos a dar inicio a un programa más de prevención y vida con salud. Acá ustedes ya saben, estamos en nuestra señal de Universal TV Digital. Y bueno, estoy bien acompañada, como ustedes verán, estoy acá acompañada y voy a nuevamente dar la bienvenida a mi compañera. Hace tiempo que no nos vemos, el doctor Gabriel Flores me va a acompañar en la conducción. Mucho gusto, doctorcito, ¿cómo está? Ahora vamos a conversar. Y bueno, el tema de hoy es muy interesante, muy importante, ¿eh? Escuchen porque, y conéctense, pasan la voz porque el tema de hoy va a ser Escuela de Ecografías y sus aplicaciones. Todo lo que es radiología, sus preguntas, por favor, me las hacen por interno. Yo le voy a luego manifestar al doctor. Y nuestro invitado especial justamente está con nosotros, es el doctor Julio Ponce Peñarrieta. Ahora vamos a hablar con usted, doctorcito. Vamos a conocer al doctor Ponce Peñarrieta. Él realizó la carrera de medicina humana en la Universidad Nacional Federico Villarreal, mi alma mater, doctor, también. Y bueno, sí, hizo la especialidad también en la misma Universidad de Radiología. ¿M? Él tiene una maestría en docencia y en universitaria con mención en gestión educativa. Es especialista en auditoría médica de salud, en servicios de salud, ¿sí? Médico certificado con códigos SENSOPAS para realizar informes radiológicos OTI, ¿sí? Un poco entienden esto. Y tiene cursos de especialización en extranjero. Es en Chile, ¿correcto? Es en Venezuela, ¿sí? Y Argentina, ¿verdad, doctor? ¿Sobre qué? Sobre cursos de músculo esquelético, de ecografías, de resonancia magnética. Bastante experiencia, se ve acá. Muy bien. Además, imagínense ustedes, acá el doctor es muy importante. Él es miembro de la Sociedad Peruana de Radiología y también de la Sociedad Internacional de Radiología. Imagínense ustedes qué importante es nuestro invitado del día de hoy. Muy bien, y también obviamente es docente a estudiantes pre y posgrado. En la Universidad de Juan Luis Gonzaga, dedica doctor Juan Luis Gonzaga, sí, ¿verdad? Y de la Universidad de San Martín de Porres, importantísimo. Además, también participa como médico asistente en el Hospital Militar Central. Doctora, ahí yo también he trabajado años atrás. Ojalá que me cuente alguna experiencia. Uy, es otra cosa, es otro hospital, ¿eh? Y en la clínica también de peruano-japonés. Muy bien, doctor, le doy la bienvenida. Queremos escucharlo. Y luego acá con el doctor Gabriel Flores para que también se presente y participe con nosotros. Damos primero el pase al doctor Gabriel Flores. Buenas tardes, doctor Gabriel Flores. ¿Qué tal, Victoria? Desde Buenos Aires. Como bien dijiste, mi nombre es Gabriel Floresiani, soy médico de la Universidad de Buenos Aires y soy un difusor científico y me dedico a las neurociencias. Así que es un placer estar en esta tarde en el programa y poder aprender, investigar tan interesante tema que hoy nos convoca. ¿Me estás escuchando, Vicky, ahí? ¿Bien? Por supuesto. ¿Qué le parece, doctor Gabriel, si ya empezamos a dar la bienvenida al doctor Julio Ponce, que ya lo hemos conocido, ya hemos hablado un poco mucho de él y queremos darle la bienvenida, por favor, doctor Julio Ponce, sus palabras. Buenas tardes, ante todo muchas gracias por la invitación. Bueno, el que les habla es médico radiólogo de Perú, con algo de experiencia en lo que es ya la docencia. He tenido la suerte de participar en varios congresos internacionales representando al país, tanto en Bolivia, en Ecuador, y bueno, el que teníamos que hacer en Honduras no se dio por el tema de la pandemia. Actualmente, como tú bien lo has mencionado, tengo varios cursos, tengo una maestría en docencia universitaria y lo más importante es este curso que de repente para algunos es nuevo, que es el sistema OIT. Soy uno de los pocos radiólogos en el Perú que tiene el sistema OIT aprobado, o sea, tengo una nota aprobatoria en el examen y eso hace que muchas empresas se interesen en este tema de lo que es la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, todo trabajador en el Perú actualmente tiene que pasar por un pre y un post en el momento de que ingresa y sale del trabajo,
para saber cómo está su salud y dentro de ese examen y les hacen un examen de rayos X de tórax, el cual es visto por mi persona y en algunos casos un examen de columna que también lo vemos nosotros. ¿Por qué es importante? Porque eso es prevención. Y ahorita estamos hablando precisamente de prevención y hablar del sistema OIT es hablar de prevención en salud. También pertenezco a la escuela de ecografía, la cual me han dado el banner que está ahí atrás. Esa escuela ya tiene 25 años en el Perú, la primera en Sudamérica y hasta donde tengo entendido es la más importante que tenemos en esta zona, ya que vienen médicos de todas partes de Sudamérica, vienen médicos de Ecuador, de Colombia, de Chile, de Bolivia. Ahora ya tenemos la suerte de que hemos ingresado a Centroamérica, vienen médicos de Honduras, médicos de El Salvador, de Haití, bueno, de Venezuela, que siempre vienen, y de Cuba. Entonces ahora estamos internacionalizando el curso y este curso se lleva aquí en el Perú. Y lo que hacemos es enseñarles a los médicos que vienen a conocer primero y luego a ser parte del alma de la ecografía. La ecografía es el método gol estándar para la prevención, ya que no va a causar ninguna molestia ni va a tener ninguna repercusión, porque sabemos que los rayos X, por ejemplo, producen las probables lesiones que, bueno, son estocásticas o no, y mejor es evitarlas, ¿no? En cambio, en la ecografía uno se puede hacer ecografía todos los días de su vida y no va a pasar absolutamente nada, totalmente indemne. Qué bueno, doctor. ¿Y hasta qué punto el avance de los métodos diagnósticos nos ha permitido determinar cuándo se inicia la vida? Un tema tan controversial, ¿no? Que no tendría que serlo desde el punto de vista de la medicina. Nosotros sabemos que empieza en la concepción, pero ¿de qué manera los métodos de diagnóstico nos reafirma que esa supuesta, o para mí una falacia, en donde recién después de un cierto tiempo el embrión se convierte en un ser humano? ¿Qué nos podría decir de esto a partir de los métodos de diagnóstico tempranos? Bueno, ahora tenemos dos métodos importantes para el diagnóstico temprano de la vida, ¿no? O sea, hablando específicamente de la ecografía la realizamos desde días de realizada la fecundación, se inicia la unión de pareja y se realiza la primera ecografía asumiendo que la dama está en gestación, que puede ser a partir de los 6 a 7 primeros días y posteriormente ya podemos realizar ecografías periódicas para determinar que esta concepción esté en buena proyección y se realizan pues ecografías genéticas entre la 12 y la 13 semana. A partir de las 22 semanas se hacen las ecografías morfológicas para ver que el cuerpo es entero y de ahí se va avanzando para determinar el crecimiento fetal y lógicamente el bienestar fetal. Al final de este método, inclusive podemos determinar algunas o no, algunos crecimientos inadecuados, a ver si el feto está demasiado crecido o está muy pequeño. Entonces, de todo eso nosotros nos encargamos haciendo un seguimiento. Ahora aquí en el Perú se ha acostumbrado que también lo realizan los ginecólogos, pero este es un método de diagnóstico por imágenes, así que principalmente lo hacemos los radiólogos, pero repito, en el Perú los ginecólogos también están realizando este método. No solamente tenemos la ecografía, ahora tenemos la resonancia magnética, que también la podemos hacer desde etapas muy tempranas sin causar ningún daño al feto. Entonces, se ve al feto en crecimiento y cuando se encuentra alguna lesión, ahora se ha puesto de moda la famosa cirugía intraútero. Ingresan cirujanos especialistas. Por ejemplo, hace poco he escuchado aquí en Lima que se ha hecho una operación cardíaca intraútero y el bebé ha salido, gracias a Dios, sin ningún problema. Y esto es lo último, o sea, ya operar a la mujer gestante en cualquier etapa de esto de la gestación y bueno, se determina la lesión y lo más importante, se soluciona la lesión intraútero de tal manera que el bebé nace sin ningún problema. Qué importante. Vicky, Importante. ¿tienes una pregunta ahí, Vicky? Sí, Seguramente. claro, estaba atentamente escuchando. Doctor, ¿qué pasa sabemos que hay, no, no, a ver, usted me precisa y me aclara,
no sé si una contraindicación o consideraciones especiales o adicionales cuando se trata de pacientes pediátricos y de gestantes. Tengo entendido que se reduce la intensidad de los rayos. ¿Cómo es esto? Si me puede un poquito ahondar, porque muchos tienen esta idea, ¿no? No, no se vio cierto, no, eso es malo, hay mitos. A ver, doctor, si nos puede aclarar. Ok, para más o menos entender lo que es imágenes, tenemos que recordar que existen los rayos X que utilizan la radiación, tenemos la ecografía que no utiliza radiación, tenemos la tomografía que también utiliza radiación, tenemos la resonancia magnética que no utiliza radiación. Entonces, si nosotros vamos a sacarnos una radiografía estando en gestación, pues tenemos la probabilidad de que existe, pueda dar alguna lesión más adelante, así como en la tomografía. Pero en la ecografía no existe ningún tipo de reacción porque se utiliza ultrasonido. El ultrasonido no tiene ninguna contraindicación y tampoco tiene ningún problema, o mejor dicho, no causa ningún problema a la persona que se realiza el examen. Solo en los rayos X es donde se puede manejar el tema de la radiación. Ya. O sea, También en un caso, sí. perdón. Sí, estaba pensando que también a veces en qué tipo de pruebas radiológicas se utiliza inyectarle líquido de contraste cuando se tiene que hacer un examen. Usted sí me puede explicar más, porque se tiene que tomar agua, ¿no? Justamente para reducir, ¿no? El efecto de la sustancia, ¿no? Se limpia el cuerpo. ¿Cómo es esto, doctor? Perfecto. La sustancia de contraste tenemos de dos tipos. La que es yodada, que utiliza la tomografía, y antes lo hacía la radiología. Antes se usaban también estos métodos en radiología. Ahora en el Perú es muy poco lo que se usa, de repente en algunos estudios muy específicos. Ahora todo ha pasado a la tomografía. Antes se hacía la famosa urografía excretora para determinar si hay cálculos en el sistema urinario. Ahora se utiliza el urotem. En ambos casos se utilizaba la sustancia iodada. ¿Qué es la sustancia iodada? Como tú bien lo has dicho, es una sustancia de contraste. ¿Por qué de contraste? Porque le va a dar un color diferente al que estamos acostumbrados a observar por rayos X. Esta sustancia se va a exacerbar cuando existe algún tipo de lesión. Y esto se ve mucho más en la resonancia magnética, que también utiliza sustancia de contraste, pero a diferencia de la tomografía, ya no usa la sustancia iodada, sino el gadolinio. El gadolinio no causa tantos problemas como la sustancia iodada. Entonces, esos efectos que podrían ocurrir están casi, digamos, aminorados o casi, digamos, ya definitivamente fuera de la posibilidad porque el gadolino no causa ningún problema. Y si lo causa es uno en un millón, que es muy alejado, ¿no? Pero igual, ¿para qué sirve? Para exacerbar la lesión. Y no se utiliza en todos los casos. Básicamente en neoplasias, en procesos inflamatorios agudos o en pacientes posoperados. ¿Por qué? Porque la sustancia de contraste se va a aglomerar, se va a unir más a la región donde está el Bien. cáncer y de esa manera se va a ver más la imagen. Para eso se utiliza la sustancia de contraste, tanto en tomografía como en resonancia magnética. Para aclarar mejor la imagen, ¿eso es lo que está diciendo? Para Para, visualizar me- mejor la imagen. para mejorar la imagen y determinar, ojo, un órgano normal no va a captar sustancia de contraste. Un órgano con cáncer sí va a captar la imagen, la sustancia de contraste. Entonces, Ah, ¿cuándo claro. usamos sustancia de contraste? Cuando estamos en la duda que sea o no una lesión cancerígena. Y ahí estamos observando que sí captó sustancia de contraste. Uy, eso podría ser una lesión cancerígena, podría ser un proceso inflamatorio agudo o tal vez una imagen postquirúrgica que en ese momento está causando algún trastorno. Son métodos para detectar con mayor seguridad, ¿no? Ujú. La prueba, el examen que estamos buscando. Y Así doctor, ¿y es. la elongación qué es? ¿Permite también ayuda con lo que es el diagnóstico de este examen radiológico? No te O sea, escuché bien la primera parte. la elongación en estas pruebas radiológicas. Elongación te refieres a la parte ¿Quiere de, a
al paciente, o sea, elongar al paciente. Ya, no, yo lo que entendía que la elongación es un método, ¿no? Que se usa en los procedimientos radiológicos para mejorar la imagen que estamos captando. Es como cuando van a sacar una fotocopia y dicen, no, minimicen o, em, ¿cómo se dice? Cuando se crece, cuando se aumenta, maximizar, Ah, igual, algo así, maximizar, sí. Bueno, maximizar, maximizar, porque la palabra, o sea, elongación. elongación lo utilizamos sobre todo cuando es, a ver, en ecografía se elonga la imagen, eso se Ajá, llama un panorama. En los pacientes de rayos X, cuando se va a hacer, por ejemplo, un colon a doble contraste, se le pide que cambie de posición para elongar el intestino y verlo mejor. Eh, exacto. yo creo que debe ser en Sí, esa área que tanto se utiliza en rayos X como en tomografía para elongar y ver mejor, en este caso, al colon. eso entendía, doctor. Eso es, seguramente, claro. Y bueno, doctor, usted ya, como usted sabe, ¿no? Las radiografías y las ecografías, doctor, si nos puede ampliar a todos los que nos están escuchando, ¿en qué caso se usa? ¿Qué caso se recomienda indicar hacerse una ecografía? Ok, los rayos X son estudios que utilizan radiación y se utiliza, valga la redundancia, básicamente en pacientes que tienen problemas pulmonares. Hola. Ah, ahí está. Ahí está la imagen, ahí vamos a la imagen, sí, Esa es la Ay, imagen del doctor, dedo. explíquenos. ahí está. Acá, por Qué ejemplo, bonito. tenemos un examen que se denomina colon a doble contraste. Lo que se ha realizado en este paciente es la introducción de sustancia de contraste por vía rectal. Se ha ingresado a la sustancia y se trata de buscar toda la estructura, toda la anatomía del colon, desde el inicio hasta el final, de tal manera que en algunos casos se le pide al paciente que se coloque de alguna determinada posición para elongar el intestino. Entonces acá elongamos, en este caso el intestino grueso, este es el colon descendente, este sería el transverso y este el ascendente. Y en la primera imagen que nos han mostrado, acá también estamos observando parte del colon. Y se le denomina de doble contraste porque estamos viendo acá un contraste blanco y acá estamos viendo un contraste oscuro. Por eso se llama doble contraste. Acá también estamos usando la propia sustancia en este caso del colon, para determinar si hay alguna lesión. ¿Qué buscamos? Primero, que el intestino esté grande. Segundo, que el intestino esté pequeño. Y tercero, que existan estas muescas, como estamos viendo acá, que son por defecto y en algunos casos son por exceso, que son los divertículos, los pseudodivertículos o los pólipos. Entonces, eso es lo que nosotros observamos o tratamos de buscar en como en este caso es un colon a doble contraste. ¿Qué más buscamos? Si hay o no, de repente lo que nosotros le denominamos la imagen en mordida de manzana, que es lo que estamos viendo más o menos por acá, que es la pérdida o la falta de visualización, en este caso de la sustancia de contraste, que nos estaría dando a entender que estamos frente a una posibilidad de cáncer de colon, porque esa es la connotación cuando observamos la imagen en mordida de manzana, y eso es lo que vamos a ver en esta imagen de colon a doble contraste, que es uno de los pocos estudios que se ha mantenido en el tiempo, porque como repito, esto ya no se está usando, salvo en estos estudios específicos de colon a doble contraste. Wow, qué importante. Y también es importante, ¿no? Un pequeño repasito, ¿no? La radiografía, ¿no? Estas pruebas de rayos X, ¿qué nos permiten ver? La salud, Básicamente, fractura o de lo, huesos. lo principal es ver el Ah, tórax, o sea, los pulmones. Eso es lo principal. no, Una la radiografía de neumonía. tórax nunca va a pasar de moda. Todos vamos a tener en algún momento que realizarnos una radiografía de tórax, porque por ahí empieza nuestra prevención, ver cómo están los pulmones. Y en caso de una lesión traumática, por ejemplo, una fractura, Ya. algún tipo de lesión, también se utilizan los rayos X para Sí. determinar si hay o no fractura. Cuando también tenemos que usarlo, cuando queremos detectar o podemos evidenciar masas no anormales, ¿no? Tumores. También, doctor, es verdad, se usa también para lo que es el uso dental.
el uso dental, Por ¿cierto? supuesto, para Radiografía uso dental se dental, utiliza muchísimo. claro. Por supuesto que sí. La radiografía dental ahora es uno de los métodos de ayuda al diagnóstico para la parte bucal muy importante porque no solamente determina si hay una fractura de la pieza dentaria, sino también de la parte ósea o tal vez hasta para observar las caries. O sea, todo eso tiene la connotación de la parte dental. Por supuesto que es muy importante. También lo Sí, podemos usar, ¿sí o no, doctor? Usted dígame, para evidenciar algún objeto extraño en el cuerpo, ¿sí o no? así es, ¿Verdad? así es. También como parte de la radiología, como estamos viendo aquí, esta es una radiografía de abdomen. Los Abdomen. niños que son Ajá. muy traviesos, a veces se pasan canicas, se pasan monedas, se pasan algún lapicerito, algún elemento metálico y por este tipo de examen, que es la radiografía, podemos observar el elemento extraño que está ingresando y lo podemos seguir hasta dónde, por dónde y en qué momento está. En algunos casos se queda aquí en la faringe y tenemos que llamar a los gastroenterólogos para que lo retiren o tal vez ya pasó al estómago y del estómago ya el movimiento simplemente es esperar a que salga por la región rectal. Muchas veces ocurre que los niños por traviesos se pasan cualquier tipo de elemento. Claro, Doctor, una pregunta, ¿no? Acá en la Argentina, no sé si es el mismo fenómeno en el Perú, rápidamente el médico envía a la persona a hacerse una ecografía. Prácticamente ni siquiera se pasa por una radiografía, ¿no? Es como que la clínica ha sido dejada de lado y directamente se va al diagnóstico por imágenes. ¿Qué opina usted de esto, doctor? Bueno, ¿El diagnóstico por imagen reemplaza la clínica médica? Me acuerdo que en la universidad los profesores nos decían que la clínica es soberana. ¿En qué ha quedado esto? bueno, lo que me dice es muy cierto. Si nosotros regresamos hace 10 años, los médicos eran mucho más clínicos que los médicos de esta época. El médico era muy raro que pidiera un examen de imágenes. O sea, primero hacía muy bien su examen clínico, hacía su semiología básica y normalmente con eso determinaban los prediagnósticos y solamente utilizaban a los medios de imágenes para corroborar. Ahora, como usted muy bien lo ha dicho, los médicos actuales le dan mucha importancia a lo que es ayuda por imágenes y esto pues le ha dado mucha preponderancia a la ecografía, pero le ha quitado un poco de, digamos, ese sentido del médico de ser más semiólogo, ¿no? El médico semiólogo está perdiendo un poco el paso que tenían antes y ahora todo es ecografía a tal punto que en algunos casos se pretende operar por una ecografía, lo cual no es cierto. Nosotros sabemos que, por ejemplo, una apendicitis es un 70% clínica, un 15% laboratorio y otro 15% es la ecografía, o en este caso la tomografía, que es el gol estándar. Pero muchas veces se confunde y piensan que el 50% va a dar la ecografía. Y ahí creo que nos estamos equivocando. La clínica nunca debe perder la preponderancia que siempre ha tenido. yo también pienso que eso es como Exacto, todo, exacto. doctor. Eso, Ambos son importantes, a mí me parece. Ambos son importantes. Imagínese usted que da un diagnóstico sin una ecografía o radiología, no creo que tampoco sería suficiente. En muchos de los casos, pienso, ¿verdad? Y usted que es especialista, me entenderá a lo que me refiero, ¿no? Nosotros como médicos radiólogos, bueno, tenemos en claro de que somos de ayuda al diagnóstico. O sea, hacemos ayuda para el médico que está haciendo el diagnóstico. Pero eso no quita que muchas veces vamos a dar un paso más y de repente podemos ser dirimentes en, por ejemplo, llega un paciente con una apendicitis, le hacemos la ecografía y resulta que no es una apendicitis, sino es un quiste ovárico. Y en lugar de entrar a sala de operaciones, el cirujano entra el ginecólogo. Ahí sí, digamos que la ecografía es muy importante. Y bueno, yo como radiólogo voy a defender siempre mi área, pero pienso que también el médico especialista, el médico general, el médico internista, debe darle un poquito más de interés a la parte semiológica, darle un poco más de interés a lo que es la clínica
y de repente por ahí pues utilizar las imágenes como un plus, ¿no? Lo que ahora se está convirtiendo esto, bueno, a nosotros nos conviene de que por cualquier cosa le piden ecografía, a veces ni lo examinan al paciente y ya está en la ecografía. Pero bueno, nosotros estamos muy preparados para poder ayudar en lo que se preste, ¿no? Para cualquier tipo de lesión. Es verdad, doctor, así es. Doctor, ¿usted en qué casos, hablando de justamente la clínica y los exámenes, los procedimientos radiológicos, en qué casos usted recomendaría hacerse una tomografía computarizada? Porque sabemos que es especial este tipo de prueba, ¿verdad? Sí, a ver, la tomografía tiene un contraste que es la resonancia magnética. La tomografía hace 15 años atrás era el gold estándar, era lo máximo que existía en diagnóstico. Entonces todos hacían tomografía porque no había un método superior. Ahora existe la resonancia magnética, que es el método superior, pero aún así la tomografía no tiene comparación. O sea, haga lo que se haga, una tomografía de tórax no va a ser superada por ningún otro examen. En un examen para descartar una urolitiasis, una litiasis, o una piedrita, sea en el riñón o sea en el trayecto, no le gana ningún otro examen. La tomografía sigue siendo el examen más importante. En cambio, el resto de los estudios, resonancia magnética, es el plus ultra de todo el resto, músculo esquelético, de repente todo lo que hable de cerebro, todo lo que hable de corazón, todo lo que hable de los demás órganos, sigue siendo el boom. En otro tema que también la tomografía es muy importante es en la parte traumatológica, en las fracturas. Las fracturas de cualquier estructura es siempre más importante la tomografía que la misma resonancia magnética, porque la resonancia a veces exagera un poco la parte de fractura, pero lo que es las partes blandas y el músculo esquelético, en lo que se refiere a músculos, tendones y ligamentos, la resonancia es insuperable. Entonces, en pocas palabras, cada uno tiene su ámbito. La tomografía en lo que es huesos, en lo que es pulmones y en lo que son litiasis. La resonancia magnética tiene preponderancia en partes blandas, músculo esquelético, cerebro, todo el resto es resonancia magnética. Ujú. Porque sabemos, doctor, que las tomografías tienen y permiten dar imágenes transversales, ¿no? Más tridimensionales, ¿es correcto esto? Sí, tanto ¿Verdad? la tomografía como la resonancia te van a Ah, dar tres tipos de imágenes, las denominadas axiales, transversales, o sea, en los tres ejes, ¿no? Las coronales, las orbitales y las axiales. Eso te va a dar tanto la tomografía como la resonancia magnética. Es decir, podemos observar a los órganos en tres dimensiones, pero esto la resonancia magnética lo ha llevado a un plus, que es el que le llaman 4 y 5D, que es el movimiento de las imágenes. Algunos tomógrafos también lo tienen, ojo, pero me refiero a de que antes solamente veíamos las tres imágenes por separado, ahora las vemos en conjunto y en movimiento. Eso es lo último que ha salido, tanto en tomografía, pero más que todo en sí, resonancia. es verdad. Wow, doctor, excelente. Doctor, y que yo me dedico a la psiquiatría. ¿Qué tenemos hoy en día como innovación? La neurociencia ha avanzado en forma dramática, usted lo sabe, con las nuevas técnicas de diagnóstico de imagen. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué tenemos ahí para ayudarnos a descubrir los secretos de la mente? Bueno, actualmente tenemos los famosos estudios que le llaman fisiológicos, que se hace por resonancia magnética mediante la espectroscopía. Y es una espectroscopía avanzada que nos ayuda a determinar mediante el uso de unos paradigmas, o sea, se pone el paciente en el resonador y se le mandan imágenes que van a ser las mismas estimuladas, o sea, se va a ver el estímulo en la resonancia magnética de determinadas zonas. Y de acuerdo a eso se puede determinar si existe demencia, si existe algún tipo de lesión de tipo psiquiátrica específica, gracias a estos metabolitos. O sea, es una ayuda que ahora está muy de moda aquí en el Perú, se está usando para psiquiatría, que es, repito, la espectroscopía avanzada.
Sí, doctor, es fabuloso, ¿no es cierto? Hace que la psiquiatría no quede solamente en el campo clínico, ¿no? Nos faltaba estos métodos de diagnóstico complementario. Le digo que esto es fabuloso porque nos ayuda a ser más precisos, ¿no? Antes uno decía, bueno, esto es clínica, es molecular, y teníamos lo macro, ¿no? Lo neurológico, pero hoy en día, como usted bien dice, nos permite ver el cerebro en pleno funcionamiento. Así es, exactamente. Lo que estamos viendo acá es el funcionamiento cerebral y qué zonas se están estimulando mediante este estímulo. Se le pone una imagen específica y vemos qué se está estimulando. Se le pone otra imagen y vemos qué zonas se está estimulando en el cerebro. Y al hacer el conglomerado, nos damos cuenta de que ese paciente tal vez tenga algún déficit en alguna zona y eso se relaciona, por ejemplo, con demencia, por ejemplo, con algún trastorno de las habilidades, inclusive de la forma de hablar o de repente de comportarse. Todo eso se puede ver actualmente por la resonancia magnética, que es la espectroscopía. Qué bueno, bueno, qué buena noticia. Esas son las buenas noticias de la medicina, ¿no? Del avance de la ciencia. Sí, Que- sí, sí, ahora se ha puesto muy de moda el darle un plus al diagnóstico por imágenes y bueno, estamos entrando en casi todas las áreas, ¿no? El diagnóstico por imágenes no, antes hablar de diagnosticar una lesión psiquiátrica pues era una utopía, ahora es parte de una costumbre, nosotros lo estamos haciendo de manera muy continua. Doctor, una pregunta, hablando justamente de los cuidados o las buenas praxis de lo que es hacer una toma radiológica para un paciente, ¿es posible que una mala praxis pueda evidenciar algún tipo de daño, como por ejemplo, en la zona que se hizo la radiología o el examen radiológico, que le aparezcan zonas como hinchadas o dolor Como o un rash, por ejemplo. sí, como ajá, también un poco enrojecidas? ¿Es posible? ¿Es posible que Por pase? supuesto, por supuesto que sí. Lastimosamente el uso eh, en este caso el yodo. El yodo es una sustancia que puede causar alergias y, bueno, lastimosamente es muy frecuente, ¿no? Y bueno, esto se va a dar sobre todo en pacientes que son de tendencia alérgica o algunos pacientes que son muy sensibles al uso de, en este caso, de las sustancias yodadas. Pero, bueno, son normalmente controlables. Nosotros dentro del área de tomografía manejamos mucho lo que es la contraparte. O sea, sabemos que cualquier paciente puede reaccionar con un rash, que es lo que tú comentas, que de repente se pone enrojecida la piel o siente que ya está, tiene mucho calor o en el peor de los casos hasta podría haber un edema de glotis. Nosotros estamos preparados inicialmente, se le coloca una dexametasona, pasamos por la hidrocortisona y así tenemos al personal preparado para estos casos. Y es más, ahora le damos mucha preponderancia a la visualización del paciente. Antes solamente estaba el tecnólogo médico frente al paciente. Ahora el radiólogo está presente en los exámenes, sobre todo en los contrastados, para evitar este tipo de problemas. Lo que tú nos comentas es muy común. Lastimosamente no se habla tanto, pero es que el paciente termina pues a veces hasta en UCI, que nos ha pasado, bueno, gracias a Dios a mí no, pero yo he visto que en algunos casos llegan UCI porque hacen un edema de glotis y el paciente está prácticamente complicado, pero la mayoría de veces sale, ¿no? O sea, es solamente cuestión de dar el tratamiento adecuado. Por eso, entonces la recomendación sería en este caso, doctor, acuda rápidamente a su médico, ¿sí o no? No manejen en forma casera, digamos, curar estas molestias, ¿sí o no, doctor? Claro, y de repente sería importante averiguar qué tipo Examen. de centros Ah, manejan el radiólogo in situ, porque la mayoría de los radiólogos trabajamos a distancia. Pero en algunos centros, muy pocos, utilizan al radiólogo in situ, o sea, el radiólogo está presente en el examen y eso hace que se vuelva más seguro para el paciente, porque el tecnólogo puede reaccionar, pero no hay como que el médico esté ahí y sepa y reaccione de una manera adecuada, sobre todo de inmediato, para evitar los problemas subsecuentes. Entonces,
tenemos que tener muy en claro que ese médico tiene que estar ahí. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Antes de hacerse un examen contrastado, averigüen si el centro cuenta o no con un radiólogo in situ. Claro, bien hecho, doctor. Doctor, algo importante, por favor, usted que tiene mucha experiencia en esto, ¿qué le podemos decir a las personas que me dicen, ¿no? ¿Qué exámenes radiológicos se recomiendan realizar a toda persona sin tener un síntoma en particular o una molestia en particular que se deben realizar en forma periódica? ¿Cuáles son las pruebas radiológicas que uno debe hacerse en forma preventiva, en forma periódica? A ver si usted nos puede explicar. Sí, claro. Aquí estamos hablando básicamente de un examen de rayos X de tórax, que debemos hacerlo Ajá. anualmente, porque Anual. se sabe en qué momento, Dios no quiera, aparezca una lesión, un nodulito, que Ah, si es pequeñito se lo puede solucionar, o de repente realizarse una ecografía. Yo personalmente recomiendo a cualquier edad, a cualquier edad. ah, Empecemos desde los más pequeñitos, hacerles controles, cómo está su hígado, cómo está su vaso, cómo está su páncreas, cómo están los riñones. Eso lo podemos hacer desde las primeras etapas de la vida. No esperar a que tengamos alguna dolencia para recién ir al médico y este médico recién nos lleve la ecografía. Yo creo que es muy importante la prevención y la prevención es realizarse una ecografía antes de que venga la molestia. En el Perú esto es muy raro, muy pocos se realizan ecografía preventiva. En otros países yo he visto que se hace mucho, en Colombia, por ejemplo, la ecografía preventiva es muy común. En el mismo Argentina, cuando estuve por allá, vi que se hacía mucha ecografía preventiva. ¿Qué es una ecografía preventiva? El paciente no viene con molestias, el paciente viene a ver cómo están sus órganos. bien. Donde se nota más es en el área de las mamas. Las Es mujeres la se realizan tomografía. ecografía de mama desde los 12 años. En Colombia, donde estuve hace unos años, me llamó mucho la atención que la cola la hacían más jovencitas de 12, 13, lógicamente acompañadas de un familiar, y se realizaban la ecografía preventiva. Cuando ya llegaban a los 15, 18, 21, también se hacían las ecografías preventivas, en algunos casos pensando en la colocación del implante, en otros casos solamente preventiva. En el Perú, ¿quiénes se hacen ecografía de mama? La que está con mucho dolor en la mama o la que por ahí se ha encontrado alguna una lesión dura que les está molestando. Recién ahí nos preocupamos. Entonces, lo que tenemos que cambiar es esa idea. La ecografía tiene que ser preventiva, no esperar a la molestia. Esa creo que sería la idea a manejar en adelante. Excelente. Y tenemos que repetirnos esto cada vez más frecuentemente, ¿no, doctor? Porque muchas personas no piensan en eso, no ven la prevención, solamente piensan en curar, curar, curar. La prevención está dejada de lado. Hay que hacer más que educación, ¿verdad? Más educación. Así es. Así es. La educación en el área de la salud creo que tendría que ir mucho hacia lo que es la prevención, enseñarles a nuestros niños, a nuestros adolescentes, que realizarse una ecografía es netamente preventiva, es netamente para evitar problemas más adelante. Lógicamente, a ciertas edades hay un poquito de pudor, un poquito de miedo al realizarse, pero cuando estamos con una persona adecuada, una persona que va a realizar un estudio serio y lógicamente va a estar con un familiar al costado, esto se convierte en un plus muy importante para evitar las lesiones. Repito, lastimosamente en el Perú y creo que en muchas zonas de Sudamérica el cáncer de mama es muy común y las mujeres a veces no toman esa idea muy clara y no se realizan ecografías de manera periódica. Deberían. La mayoría espera a la mamografía, pero la mamografía, si bien es cierto que es de ayuda, la ecografía es muy superior en lo que es en diagnóstico por imágenes para una lesión, cualquiera que sea esta, desde un quiste hasta de repente un cáncer. Yo he tenido, no sé si la suerte o la mala suerte de encontrar un cáncer a una jovencita de 18 años, un cáncer de 4 milímetros, que nadie me creía y terminó siendo pues un cáncer de mama y le hicieron una operación pequeñita y se lo retiraron. Eso para mí es muy importante porque estamos determinando que la prevención sirvió.
Esta señorita, si pasaban los años, esa lesión de 4 hubiera sido de 14, de 24 y mucho más grande y mucho más difícil de sacar. Y de repente hasta la mama completa hubiera tenido que salir. En este caso fue solo una conización, solo se le con la lesión y se retiró ese pedazo de lesión en el momento cuando tenía que hacerse. Sí, qué importante, doctor. Qué bien, usted lo aclara y lo dice tan claro, tan detalladito. Doctor, usted está en el Perú, ¿verdad? Sí, sí, en Lima, Perú. Por favor, aprovechen y díganos dónde se encuentra su eh, local, donde usted trabaja, de ecografías, supongo tiene, ¿verdad, doctor? ¿Dónde lo podemos encontrar para si uno está viendo acá? Yo, por ejemplo, quisiera hacerme un examen de control o para diagnóstico. ¿En qué lugar nos encontramos, doctor? Bueno, yo actualmente estoy realizando enseñanza, como digo, de la ecografía y ahí también hacemos exámenes preventivos, que es en la avenida Gregorio Escobedo 852. Esto está en Jesús. ¿Verdad? Claro, Apunten, por favor. Gregorio Escobedo 852. Esto está a 2 cuadras de la Clínica San Felipe, al frente del Policlínico Peruano-Japonés. Ahí tenemos nuestro Perfecto. centro. ¿Y hay Y, algún número donde se le puede contactar a usted? a Mi ver, número por favor, anoten mi número que es el 9954027777. 9954027777. Muchas gracias. Hasta el momento todo está clarísimo, doctor. Gabriel. Bueno, la idea es básicamente darles un plus a la prevención, dar un plus al tratamiento, bueno, en este caso a la prevención por ecografía, que creo que es lo más indemne que existe, y si es necesario entrar a otros ámbitos, que es la tomografía o la resonancia, vamos a iniciar siempre con una ecografía. La ecografía es el que nos va a dar la primera visión de la lesión. Y si esta lesión es muy grande o de repente no se puede solucionar solo con ecografía, pasamos a lo que es la resonancia o en caso que sea, repito, tórax, que sea alguna litiasis en la vejiga o tal vez en el riñón, o en casos específicos de fracturas es la tomografía. Si vemos un desgarro, por ejemplo, muscular, donde ahorita estamos nosotros realizando cursos de músculo esquelético, a veces la ecografía es suficiente para determinar, es un desgarro tipo 1 del gastronemio, es un desgarro tipo 3 del cuádriceps y con eso se le da tratamiento. O a veces cuando ya estamos, por ejemplo, en la región de la rodilla, en la rodilla sí es importante que lo revise la resonancia magnética, porque si bien es cierto que la ecografía ayuda, pero hay zonas en las que la resonancia pues no tiene comparación. Por ejemplo, en la revisión de los meniscos, la resonancia no tiene comparación. Lesión meniscal, resonancia magnética. Lesión en los tobillos, si es de la parte ligamentaria, la ve muy bien la ecografía, pero si ya va un poco más allá, dentro de lo que son las estructuras más internas, ya la resonancia tiene que entrar a trabajar. Por ejemplo, en la muñeca tenemos el famoso cartílago triangular que está en la parte externa o interna, mejor dicho, de la muñeca, donde está el cúbito. Hay una zona libre donde está este fibrocartílago triangular que por ecografía lo vamos a ver de manera relativa, pero por la resonancia lo vamos a ver perfecto. Y ahí se va a dar la mayoría de las lesiones de los que son tenistas, en el Perú que es el frontón que está tan de moda, y eso, por ejemplo, los que hacen squash, los que hacen golf o el béisbol, que en el Perú no es muy común, pero ahí donde se va a notar más la diferencia cuando se hace la resonancia magnética. Claro, qué Doctor, importante y en saber. la Tiene que medicina, ser indicado por un especialista, ¿verdad? Claro, y de ahí inmediatamente pasa. O su especialista es el que nos envía la ecografía, nosotros se lo devolvemos al traumatólogo, al reumatólogo, al que nos envíe el examen. Sí, doctor, le doctor, escucho. el uso, perdón, disculpe, el No, uso de diagnóstico por imágenes en la medicina forense. ¿Qué bueno, podrías decirnos ahí? Es tan importante, ¿no? claro que sí. Antes era ilógico pensar que a un cadáver se le iba a hacer una resonancia magnética. Actualmente
por el tema sobre todo de las lesiones o accidentes de tránsito donde el paciente queda a veces mutilado o no se encuentra alguna lesión o se quiere determinar la causa específica del fallecimiento, se realiza una resonancia magnética. Por ejemplo, el paciente falleció por un tumor cardíaco, ahí sale la resonancia magnética. El paciente falleció por un tumor cerebral que produjo una multilesión, ahí se utiliza la resonancia magnética. Entonces, sí se está realizando en cadáveres, sí. Es muy común, bueno, recién estamos entrando en el tema, pero yo creo que de acá a un par de años va a ser parte de nuestra estructura normal llegar a un resonador donde solamente se hagan cadáveres. Sí, por supuesto, sí se está haciendo. No parecería algo increíble, ¿no? Parecería algo extraño, pero cuánto ayudaría a dilucidar, ¿no? Los asesinatos o tantas otras cuestiones, los accidentes. Creo que ahí a los abogados, algunos se le va a facilitar y a algunos se le va a complicar, doctor. Claro, por ejemplo, en el caso de los asesinatos, por resonancia magnética podemos determinar cuál ha sido el vector de ingreso si hablamos de un arma blanca, cómo ingresó el arma blanca. Si ingresó de arriba para abajo, de abajo para arriba, de adelante para atrás, eso lo observamos por la resonancia. Por ejemplo, si es un fallecimiento por PAF, o sea, por arma de fuego, también podemos determinar si ha sido a corta distancia, a larga distancia y qué trayecto tuvo en este caso, la bala. Sí, va a ser de muchísima ayuda en determinar cuál ha sido el causante de la muerte. Así es la resonancia. En eso sí, la resonancia magnética no tiene tampoco comparación. Claro, y como le decía, ¿no? Que hay algunos abogados que le van a dar la bienvenida a esto y a otros abogados no le va a gustar mucho, porque va, Definitivamente, sí, definitivamente, porque con esto no hay forma de cambiar o sea, el concepto de la lesión. El trayecto fue recto, fue curvo, o sea, con esto el abogado va a tener que asumir de manera científica cómo fue la lesión. Y eso a algunos, como bien lo dice, le va a convenir a algunos y a otros no. Bueno, doctor, ¿cuántos quería campos se también, puede llegar? ¿No? Qué lindo. Adelante, adelante, sí, importante, Vicky. también quería mencionar, ¿no? Que es importante que el doctor eh, Julio Flores recientemente va a inaugurar un programa, ¿verdad, doctor? ¿Nos puede hablar un poquito más? El jueves 7 de diciembre usted va a iniciar un programa, ¿sí? También por vía digital, ¿sí? ¿Esto de qué se va a tratar, doctor? Bueno, en lo Para que se... invitar a los televidentes, para invitarlos, ¿no? Claro. Doctor Sí, Flores. sí, sí. Sí, El estamos tema hablando de que usted va a inaugurar un programa pronto, el 7 de diciembre, doctor Julio Ponce. ¿Nos puede hablar un poquito más de eso? Bueno, en lo que se refiere al área de la ecografía, nosotros estamos avanzando en lo que se refiere a la docencia, estamos ingresando a nuevos temas, en este caso vamos a hacer un diplomado de músculo esquelético, donde vamos a mostrar cómo o en cuánto puede ayudar la ecografía en diagnóstico por imágenes, sobre todo lo que es la ecografía específicamente, y que el médico esté mejor capacitado para realizar este tipo de diagnósticos. Empezamos tomografía, tenga más armas para determinar y sobre todo darle solución a los problemas de esa acción. Me parece que fue... Doctor, muy bien. Bueno, doctor, y quisiera una curiosidad, porque acá me están preguntando, este, usted en su experiencia laboral, supongo que usted también realiza
estos tipos de exámenes o directamente, supongo, ¿verdad? Claro que ¿Ha sí. tenido algún caso muy difícil o raro que usted quiera compartirnos? Porque siempre hay, ¿no? Eh, que nunca ha visto o que es muy raro que podamos nosotros haber visto antes. De repente nos pueda dar ese aporte. Bueno, en lo que se refiere al tema de, bueno, lo que ahora está tan de moda, ¿no? La colocación de los piercing, no sé si ustedes han escuchado. Mm, sí, Alguna sí. vez nos ha tocado que en un centro Ya. una dama se realice el examen y normalmente nosotros hacemos la revisión externa, no tanto el médico, sino a veces la enfermera, le hace la revisión externa a la paciente. La paciente estaba con piercing a nivel de los pezones, entonces se le pidió que se retiraran, se retiró los piercing, ingresó al examen y después de 2 minutos la señorita comenzó a gritar de una manera exorbitante, ¿no? Entonces la tuvimos que sacar del resonador y resulta que tenía un piercing en sus partes íntimas y eso le había causado una quemadura. Eso ha sido pues algo que nos llamó mucho la atención y a partir de ese día en ese centro se la revisa hasta las partes íntimas, porque a veces por vergüenza pese a que se les explica, ¿no? Porque el resonador magnético al utilizar esas ondas ese imán que va a causar este movimiento dentro de las células y puede causar calor. Y exactamente en lo que es los elementos metálicos se calientan. Entonces, por eso que se les pide que no ingresen con ningún elemento metálico. Y en ese caso le produjo una quemadura bastante intensa de la región este, vaginal, ¿no? Sí, es verdad, doctor. Cuando uno pide, bueno, se realiza una radiografía, piden que se quiten todo lo que tiene en el cuerpo de metal, ¿no? Hasta el cierre de de la blusa, ¿no? Se lo quita todito. Ah, eso me está diciendo que la paciente no informó que tenía su piercing. Claro, en el caso de las Oh, radiografías también se pide que se retire lo metálico porque va a causar una imagen que va a de repente tapar falso. a otra lesión. Pero en la resonancia lo que va a causar es calor y va a producir Mm, una quemadura literal del cuerpo. Entonces, por eso que bien. se pide que se retiren todo elemento metálico y en este caso pues le provocó una quemadura a esta señorita bastante fea, ¿no? En algunos otros hemos visto que los que utilizan tatuajes, esos tatuajes grandes a gran escala, también se quejan de quemadura, o sea, de calor, porque como a veces Claro. tienen contenido metálico, sienten esa molestia, ese picor por por el tatuaje. No he Y visto hay mucho, muchas personas que tienen tatuajes, doctor. sí, sí. Importante lo que usted está diciendo. Es importante que a veces esté presente el médico porque de repente se le comienza a quemar el cuerpo y Ah, tiene que sí. retirar. Bueno, esto, ojo, que no es muy común, no es muy común, va a depender del tipo de material que se utilice para la colocación del tatuaje, pero he visto algún caso de eso. O sea, como repito, no es muy común. El de los piercings sí, los piercings sí causan esa quemadura, pero ojo, ahora ya se tiene muchísimo más cuidado para el ingreso del paciente que no entre con ningún elemento metálico. ¿Qué se hace, doctor, en el caso de que el paciente que se va a hacer esta prueba radiológica tiene por alguna otra lesión pasada, de un accidente pasó de repente, tiene clavitos que están ya de uso permanente en su cuerpo por alguna fractura anterior? En este caso, ¿qué se haría? Qué buena pregunta. Realmente esa pregunta es muy importante. Si el paciente ha sido operado hace 20 años, o sea, de 20 años a esta época, la mayoría de los elementos metálicos son compatibles con el resonador, es decir, no van a causar el efecto imán. Sabemos que el imán va a atraer todo lo metálico. Si tenemos a un paciente que ha sido operado antes de los 20 años, lo que tenemos que hacer es pedirle al médico tratante que nos diga si es o no compatible con la resonancia magnética, porque lo que puede ocurrir es que ese elemento se movilice y a veces lesione más de lo que ya estaba. Por eso es importante, tu pregunta es, no tienes idea de lo importante que es. De repente uno ingresa al resonador y termina peor de lo que estaba Claro. porque ese elemento metálico se movió y ese movimiento pues es brusco y causa fracturas internas. No ha pasado, gracias a Dios, pero podía pasar. Por eso es importante tener en cuenta y preguntar al médico tratante si
lo que le están colocando es compatible o no con la resonancia magnética. Los actuales todos son compatibles, pero es mejor preguntar. Qué importante esos detalles, que así nomás uno no está pendiente, doctor, sino qué importante es ese programa también para que todos los que estamos acá conectados sepan, ¿no? Sepan y también un poco estén enterados y comuniquen a sus familiares. Muy bien. Bueno, doctor Julio Ponce, es muy grato su invitación, su presencia acá en el programa. No sé si tienes alguna pregunta más que hacer, doctor Gabriel, al doctor. Sí, doctor, se ha podido ver imágenes de un psicópata, Wow. cambios la neuroanatomía, en el lóbulo frontal. Yo lo llevo para mi campo, ¿no? En las personas con esta patología, o lo que ha podido leer en cambios ahí neuroanatómicos, ¿no? En las personas con psicopatía. Lo que pasa es que la región frontal tiene varias circunvoluciones y entre ellas existen surcos. Estas circunvoluciones ya están bien determinadas, son la frontal anterior, etcétera, etcétera. Y en el caso específico de las psicopatías, se sabe que son zonas específicas que se van a estimular cuando nosotros le damos la imagen específica y el paciente va a reaccionar ante esa imagen y nosotros nos damos cuenta que esa es una psicopatía. Sí, ese es, como les decía, el estudio de fisiológico que ahora se ha puesto también de moda en resonancia magnética. Son estudios fisiológicos, donde nosotros le mandamos una imagen y determinamos qué zona es la que se está estimulando y ahí se puede ver si hay o no alguna psicopatía. Sí, sí se puede hacer y ahora está de moda, también lo estamos realizando. Qué importante, ¿no? Bueno, para nosotros es fabuloso, doctor. Qué buena noticia me está dando. Está muy bueno porque más allá de la clínica, ¿no? Tener ya elementos de imágenes, Claro. de medicina que corroboran lo que la clínica, ¿no? Y muchas veces uno también es en esa duda, ¿no? En esa falta de certeza para un diagnóstico presuntivo. Así que muchísimas gracias. No, por favor, con mucho gusto. Y para eso estamos, para seguir dando prevención, dando información para que la población esté cada vez más informada y cometa menos errores en la determinación de sus estudios y sobre todo que los hagan en el momento adecuado. Exactamente, doctor. Doctor, hablando de las edades, justamente, como medida preventiva, ¿hay algún examen radiológico que se recomienda a niños? La ecografía. La ecografía es el examen que no te va a causar ningún tipo de trastorno, no tiene ninguna contraindicación y se puede realizar desde la etapa fetal hasta el final de la vida sin ningún problema y puede ser inclusive a diario y no va a causar ningún trastorno. La ecografía. Y nos puede aclarar o repetir qué podemos evidenciar con la ecografía en temprana edad, en niñitos. ¿Qué podemos evidenciar? ¿Qué podemos encontrar? Para que Bueno, las personas empezamos que están escuchando sepan. con lo que la ecografía ingresa desde la parte cerebral, o sea, hacemos ecografía de cerebro para determinar si las circunvoluciones, si las estructuras cerebrales están adecuadas, están anatómicamente bien o de repente tienen algún trastorno o alguna variante anatómica que pueda causar más adelante problemas. O en el área vascular se le hace un Doppler de la arteria cerebral y se determina si podría o no haber problemas más adelante. Eso es en los más pequeñitos, en los que son de meses de nacidos, se realizan las ecografías cerebrales. También se pueden hacer ecografías del abdomen para determinar si hay lesiones en el hígado, en el páncreas, en el vaso, en los riñones, en los grandes vasos, la aorta y la cava, determinar si hay lesiones a nivel de los genitales, lesiones a nivel de la parte muscular o en los casos de los que ya tienen más de 9 meses, observarse ahí o no lesiones a nivel óseo o en algunos casos anteriores en las displasias de cadera. Se hace ecografías para determinar o no si hay un problema de cadera y eso es parte de la prevención. Eso es en la etapa temprana. Si el niño ya tiene mayor edad, la ecografía sigue siendo el método de diagnóstico más importante. Podemos ver corazón, seguimos viendo abdomen, hígado, páncreas, vasos, riñones, la región distal, vejiga,
la región del periné, alguna otra lesión. Igual eso se va repitiendo en el trayecto de los años y eso nunca va a cambiar. O sea, las ecografías preventivas de abdomen, que le llaman abdomen superior, abdomen inferior, y en el caso ya de los adultos, en las mujeres podemos observar mediante una ecografía abdominal, útero, vamos a ver los ovarios, o ya un examen más específico que podría ser una ecografía transvaginal, que también se ve de manera más exacta alguna lesión. Y en los varones, que ahora se ha puesto muy de moda, las ecografías prostáticas, determinar si hay o no hay una hipertrofia prostática y el grado de la hipertrofia. Ahora, en algunos grupos se han puesto de acuerdo para hacerle seguimiento a los tratamientos. Se le da un tratamiento determinado y se verifica mediante la ecografía si esto mejoró o no mejoró de acuerdo al tratamiento. Eso ahorita está un poco en boga allí en el Perú. Wow, qué importante que usted, que es un especialista, doctor Julio, lo diga acá en este medio de comunicación. Bueno, doctor, una última pregunta de mi parte. ¿Hay algún caso, sea persona, sexo, hombre, mujer, edad o enfermedad, en la que usted diga, no, en este caso no realizaría ninguna de estas prácticas radiológicas o no existe un caso así? Bueno, gracias a Dios la ecografía, como lo dije al inicio, ha entrado en casi todos los ámbitos. Lo que sea morfológico, o sea, lo que sea parte de nuestra anatomía, se puede observar. Lo que de repente todavía no llegamos es a ver la parte las ecografías transanales, no estamos realizando, todavía no, salvo que sea la prostática, pero no se realiza por un tema básicamente que existe un método mejor, que es la resonancia magnética. O sea, ¿para qué introducir un elemento externo cuando con una resonancia puedo ver absolutamente todo, por ecografía? Pero en lo que se refiere al diagnóstico por imágenes, creo que hemos copado casi todas las áreas y hasta donde tengo entendido no existe ninguna limitación dentro de lo que es imágenes, sobre todo con el tema de la resonancia. No hay área que no podamos observar. Ahora se hace ecografía de ojos, se hace ecografía de cabello, se hace ecografía de los folículos pilosos, se hace ecografía de casi todas las zonas del cuerpo. Inclusive ahora estamos con la famosa ecografía transgástrica que la realizan los gastroenterólogos, que les hemos dado un pie y también les ayudamos en el diagnóstico y con eso pues ya estamos haciendo ecografías inclusive intracavitales. Mira, importante, seguimos creciendo, ¿ah? La Sí, ciencia, poco a poco la excelente. ciencia sigue avanzando. Sí, sigue avanzando, qué bueno. Qué bueno escucharlo, doctor. Bueno, doctor, ya estamos ya en la parte final del programa. Quisiera escucharlo si usted tiene que hacer algún aporte más, algo nos quiere decir. De todas maneras, aproveche e invítenos a todos los que son los seguidores para que lo contacten, lo busquen, lo sigan. Bueno, básicamente pedirles que hagan prevención. ¿Y cómo se hace la prevención? Con estudios sin esperar a estar con malestar. La idea es que uno, cuando esté bien, se haga una ecografía. En este caso, los invito a nuestra escuela. Ahí yo voy a estar presente en Gregorio Escobedo 852. Tenemos una escuela de ecografía donde con mucho gusto los vamos a ayudar a prevenir y Dios no quiera, si vemos alguna lesión, a por lo menos encaminar el caso y decirles qué hacer. Y también si ustedes necesitan una resonancia magnética, sin te- podemos utilizar la posibilidad no solo de la ecografía, sino también podemos realizar una resonancia magnética. Y cuando hablamos de resonancia magnética, tendríamos que hablar específicamente de un centro, el cual me parece que es uno de los mejores, que está en Ica, que se llama Resodunas. Entonces, es importante que ustedes también tengan en cuenta que Eso, Dunas. Resodunas, en Resodunas les vamos a ayudar también, pero ya no con ecografía, vamos a ayudarles con lo que es el área de la resonancia magnética. O sea, tenemos dos áreas importantes, ecografía y lo que vendría a ser resonancia magnética. Ecografía aquí en Lima. Lógicamente, si necesitan algún apoyo directo, me dicen, ¿dónde me puedo hacer una resonancia en Lima? Con mucho gusto también yo les puedo ayudar a que se realicen la resonancia aquí en Lima. Lo ideal sería, pues, que tengamos todas las puertas abiertas
y en el caso específico de ICA, tenemos nosotros también un lugar donde podemos ayudarlos con muchísimo gusto. Excelente, doctor. Gracias por la información. Ahora, por favor, doctor, repita su número telefónico. Algunos de repente no lo han apuntado para hacer contacto con usted. Mi número telefónico es el 995402 y 37777. En ese número, con mucho gusto, yo les voy a dar todo lo necesario en cuanto a lo que es información. Dios no quiera sea por alguna patología y en caso que lo sea, pues para poderla solucionar de la mejor forma y lo más pronto posible. Prevenirlo. Muchas gracias, doctor. Gracias por estar acá con nosotros. El doctor Julio Ponce Peñarrieta ha estado con nosotros en este programa dedicado a lo que es la ecografía y la salud, ¿verdad? Entonces vamos a darle la despedida. Muchas gracias. Esperamos verlo de repente en otra oportunidad, doctor. Con También mucho muchas gusto. gracias. Sí, doctor. Bueno, también hacerles conocer que en esta escuela de ecografía, los últimos 10 días de cada mes estamos realizando lo que nosotros le denominamos ecografía social. ¿Qué es eso? Ecografía gratuita para todos aquellos que realmente lo necesiten. Hacemos ecografía gratuita los últimos 10 días de cada mes en la Escuela de Altos Estudios de Lima, la que está en Gregorio Escobedo. Ahí ustedes pueden inscribirse y de manera ordenada los vamos a ir colocando en los cupos para poder realizar la ecografía gratuita, repito, los últimos 10 días de cada mes. Doctor, qué importante. Mira, qué bueno que lo dijo. Qué importante. Yo no lo sabía. Lo vamos a... Bastantes personas van a ir a buscarlo. Definitivamente que sí, segurito. Gracias. Entonces, doctor, nos estamos ya en la fase de el cierre. Vamos a despedirnos. Tus palabras, doctor Gabriel. Sí, mi estimado colega, cuando estés por aquí, por Buenos Aires, tienes tu casa, Muchas tienes para gracias. que estemos juntos, Julio, y no sé si te gusta el fútbol. Me encanta el fútbol, me encanta el fútbol. Aquí en el Perú yo soy fanático de la selección peruana, aunque ahorita andamos de cabeza, pero pienso que en algún momento vamos a tener que salir del hoyo y espero pues que sea pronto, ¿no? Positivos, doctor, positivos. Y positivos. Y así Ya sea. Entonces nos pasamos entonces acá cuando vengas te llevo el Monumental. Estás Excelente. invitado. Al Monumental, Claro, yo soy socio de River, así que me mira pues, avisa, nos vamos ahí a alentar al número uno de la Argentina. pero a mí me gusta River porque tiene la camiseta de la selección peruana de fútbol, te digo, o sea que estamos bien por ahí, ¿eh? doctor, Claro, y a mí así que me invitó. un A mí gusto nos recibirte invitó. por aquí. Yo también puedo, ¿no? ¿También me invita? Claro, Por claro, favor, estás porque invitada. me encanta el fútbol, así que yo apoyo Ahí también. está. Bueno, Muchas un gracias, saludo. doctor. Gracias, gracias. Gracias. Tomo la Muchas palabra, gracias ¿eh? a Cuando esté los por Buenos Aires, yo voy a ir encierro. contigo a conocer el Monumental de River. Ahí nos Excelente. cruzamos los números, Julio. Excelente, Nos cruzamos los por supuesto. números y ya quedamos en Listo, contacto, listo. hermano. Gracias. Igualmente, cuando estés por acá, por Lima, te hago pasear por el estadio de la U. Un gusto. Un gusto. Fue una excelente reunión el día de hoy. Muchas gracias a los dos por estar aquí con nosotros en este programa de prevención y vida con salud. Y bueno, ahora sí nos vamos a la despedida, vamos a hacer el cierre del programa. Nos despedimos y muchas gracias. Hasta a la próxima oportunidad nos encontramos aquí en este espacio. Gracias a ustedes. Me despido. Chao. Gracias, gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias.